transferencia con su anticodón acá al costadito y sus puentes de hidrógeno, ¿no? Tienen esta conformación. ¿Cómo ocurre la síntesis de las proteínas? Lo vamos a ver en este video. Al principio vemos el ARN de transferencia que tiene que reconocer un sitio de inicio de la transcripción. En este caso es AUG, un codón de inicio. Una vez que su anticodón se pega a este codón de inicio, va a dar lugar a que se empalmen las dos unidades del ARN polimerasa, de tal forma que va a permitir que se generen dos sitios específicos dentro de esta región. En este caso, el ribosoma tiene estos son los dos sitios. El primer sitio se conoce como sitio P y el otro sitio es el sitio de reconocimiento del codón de inicio y el otro sitio que va a reconocer es el sitio A. El ARN de transferencia está acoplado a un aminoácido, como pueden ver. Entonces, una vez que empieza la síntesis de la proteína, este es removido y aparece otro ARN de transferencia que a través de su anticodón se va a pegar al siguiente triplete. El aminoácido se acopla al aminoácido de este ARN de transferencia y este ARN de transferencia de inicio se va, porque ya cumplió su función. Entonces, ¿qué vendrá por acá? Otro ARN de transferencia con su anticodón, que se va a pegar nuevamente a esta región de manera específica. ¿Y qué pasará con estos dos aminoácidos? Pasarán a este ARN de transferencia que está aportando este aminoácido. Hasta ahora tenemos ¿cuántos aminoácidos? 3 aminoácidos, ¿cierto? Y otra vez otro ARN de transferencia se pega de manera específica y otra vez el aminoácido se acopla. Y así sucesivamente hasta ir formando la cadena polipeptídica en el proceso de síntesis de proteína. ¿Okay? Entonces, eso es lo que ocurre básicamente en la síntesis de proteína. Bien, el código genético ya no es universal. Antes se pensaba que sí lo era, pero algunos organismos no cumplen con la regla de este código genético. Lo que algunos tripletes, por ejemplo, codifican ciertos aminoácidos, en algunos organismos estos tripletes son codones de inicio o codones de terminación. Por lo tanto, el código genético está sufriendo variaciones a medida que vamos descubriendo más y más organismos. Pero, para fines didácticos podemos decir, en este grupo tenemos los que codifican la fenilalanina, la leucina, la isoleucina. Si ustedes ven acá, por ejemplo, este nucleótido adenina con este guanina están en la tercera posición de codón. A pesar que son diferentes, siguen codificando el mismo aminoácido. Esa posición de codón, la tercera posición, se llama posición van boleante, lo cual, por más que varíe el nucleótido, siempre va a codificar el mismo aminoácido. ¿Okay? Pero los sitios críticos donde ocurre cambios es en la primera y la segunda posición. Si hay cambios ahí, sí va a haber cambio de aminoácido. ¿Correcto? Va a haber cambio de aminoácido. Y es ahí donde aparecen las mutaciones. Mutaciones que te dan resistencia a los fármacos, mutaciones que te dan susceptibilidad a tal o cual enfermedad, mutaciones que generan una enfermedad metabólica, etc. Por ejemplo, algunos aminoácidos son esenciales, ¿no? Vemos acá en el lactante prematuro estos aminoácidos que están en la leche de la madre, la cisteína y la tirosina, que son aminoácidos que están involucrados en el desarrollo cardiovascular, en el desarrollo neurológico. Algunos aminoácidos, por ejemplo, en niños de crecimiento como arginina y histamina, están relacionados con el desarrollo inmunológico del niño. Por lo tanto, los niños que están lactando necesitan esa leche materna. Algunas mamás dicen, no tengo leche, hasta que no sale nada. Tienen que darle leche, pues, tienen que comer su quinoa, ¿no? Esas cosas. Y dejar de ponerse nerviosa, porque los nervios no hacen otra cosa que no produzca nada. Entonces,
Una mamá responsable tiene que darle su leche a su hijo, de todas maneras. ¿Ok? ¿Y los niños deben tomar leche? Los niños, ya cuando tienen 5 o 6 años, o tienen 16, como ustedes, 17, ¿siguen tomando leche ustedes? La leche, pero si la leche es especie específica. O sea, el humano toma leche de humano, pues, ¿no? La leche de vaca no es, o ustedes se consideran vaca. No, pues, la leche de vaca no es para nosotros. Claro, nos gusta tomar leche, ¿no?, de vaca, es rica. De alguna forma nos comemos a la vaca tomando su leche. Pero a algunos nos cae mal, pues, ¿okay? No es especie específica, no es especie. Bueno, sigamos entonces. Leche de burra. Propiedades del código genético. Entonces decimos que el código genético en términos generales es universal, aunque ya está dejando de serlo. Es degenerado porque hemos visto que en la posición Van Boleante puede cambiar y codificar el mismo aminoácido, pero también puede cambiar en la posición 1 y 2 del codón y sintetizar otro aminoácido. Es lineal, es base específica, porque la adenina se casa con la timina y la guanina se casa con la citosina. Ahí no hay ideología de género ni nada. Es un código de tripletes, ¿ok? Siempre es un codón, son 3. Van en 3, de 3 en 3. Si ocurren 2, entonces el marco de lectura ya cambia y entonces hay una mutación, ¿okay? O ya no se sintetiza la proteína, se trunca la síntesis de la proteína. Se le acabó la pila a mi cosa. El codón que inicia el gen, ¿cuál es el codón de inicio? Siempre es ATG, ¿no? O A un G en el ARN, en el transcripto. Y los codos de terminación son TTA, TAG y TGA. Acuérdense de esto, es siempre importante. Bueno, para los que nos dedicamos a la biología molecular, esto es muy importante, ¿no? Pero para fines didácticos, recuérdenlo siempre. Es variable, es estable y es una estructura totalmente descifrada. Pero estamos encontrando organismos que tienen otras características. ¿Qué cosa es una mutación? Ustedes han escuchado hablar de los X-Men, ¿no? Y ahora aquí salió la película de Wolverine, de Logan, con la chica que tiene sus garras, que es muy brava, ¿no? ¿Habrán otros X-Men en el mundo? Bueno, no como Logan, pero sí seguro que los hay. Pero en la especie humana, los X-Men, desafortunadamente, son aquellos que contraen enfermedades, que son susceptibles a enfermedades, que se mueren rápidamente. No hay X-Men así altos y musculosos y con sus pelos. No hay. Esos X-Men no existen. Esos son otros X-Men. Entonces, los X-Men de ahora sufren mutaciones. Las mutaciones, como dije, son todo cambio en el material genético. Y pueden ser de diferentes tipos, microscópica o submicroscópica. Esto se refiere básicamente a que si nosotros vemos que una mutación es solamente por un nucleótido, hablamos de una mutación puntual. Pero si es varias mutaciones, o sea, ya hablamos de grandes pedazos de ADN, como ocurre en algunas enfermedades cromosomales, ¿no? ¿Han visto ustedes las translocaciones, las inversiones, ¿no? Son grandes pedazos de ADN que generan estas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Edwards. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre? ¿Y qué pasa con el cromosoma? El cromosoma tiene un pedazo extra. Es balanceado, ¿no? No. Es recíproco. No sé. ¿Robertsoniana? ¿Qué es? ¿Robertsoniana? ¿Marciana? ¿Qué es?
Bueno, ¿cómo se miden las tasas de mutaciones? Las tasas de mutaciones se refieren a la frecuencia con la que ocurre una mutación. En el ser humano, estas mutaciones ocurren con muy poca frecuencia, porque tenemos una ADN polimerasa que corrige estas mutaciones. En los periódicos, por ejemplo, cuando un periodista escribe, se pone a escribir ahí, no lo pasan de frente al diario. Hay un corrector que tiene que leer todo lo que ha escrito el periodista y va corrigiendo ahí la gramática, los errores, va corrigiendo. Ese es el corrector en un diario. ¿Okay? No sé si se acuerdan que una vez en el programa publicaron el logo de la OMPE y era un dedo medio que se metía ahí. Ahí el corrector estaba de vacaciones. El corrector estaba drogado, no sé qué le habrá pasado. Pero no estaba el corrector. Entonces, ¿qué pasa con nuestro organismo? Nosotros tenemos correctores de lectura. Si nuestra ADN polimerasa se equivoca y en vez de poner una guanina pone una citosina, hay una actividad de corrección ahí. Se llama actividad de corrección de lectura o proofreading. Esta actividad hace que se minoren las mutaciones, hay menos mutaciones. Pero, como ustedes saben, existen muchos síndromes relacionados a cromosomas o a mutaciones puntuales. Y es porque existen de todas maneras estas mutaciones con una frecuencia de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 6 gametos por generación. Entonces, algunos genes mutantes pueden expresarse. ¿Cómo se mide esto? A través de la expresión o a través de la penetrancia. A través de la penetrancia del gen. Las mutaciones que el propio individuo acumula durante su existencia pueden ser mutaciones espontáneas o mutágenas. A algunos chicos, por ejemplo, les gusta exponerse al sol y no se ponen bloqueador. ¿Qué pasa con esos chicos? Se queman, no se vuelven negros, así como yo. Yo he puesto al sol. Pero ¿qué pasa con el UV? Incide sobre el ADN y empieza a generar mutaciones. Estas mutaciones son por mutágeno. O a algunos chicos les gusta fumar, ¿no? Fuman como si tuvieran como si fueran chinos sin quiebra. Se parecen un poco a mí cuando tenía su edad. Yo fumaba todos los días una cajetilla diaria. Pero nunca eso lo lleva una voz. El fumar genera un sarro aquí en la garganta que luego desarrolla un cáncer. ¿Okay? Primero es una hemorragia y luego ya es una displasia y al final un cáncer maligno. Entonces la voz cambia un poco. Entonces hay razones para saber que hay enfermedades que se pueden heredar. Hay mutaciones que se preservan de generación en generación. ¿Ok? Hay familias enteras, por ejemplo, que sufren de ¿qué? Diabetes, ¿qué más? Sordera, ¿qué más? Presbicia, ¿qué más? Miopía, ¿qué más? Daltonismo, ¿qué más? Algunas que son hereditarias o ligadas al cromosoma X, como cuáles, por ejemplo. ¿Como cuál? Una ligada al X. Al X. Hemofilia, pues. Bien. Oye, ¿qué pasó con él? Mutaciones a nivel molecular. Esas son las que ocurren a nivel de ADN, ¿ok? Y producen un cambio de lectura, es lo que ya habíamos comentado. Factores que afectan a la frecuencia de la mutación del ADN, tamaño del gen. Mientras más grande el gen, más es la probabilidad que tenga mutaciones. Como este gen, por ejemplo, que genera el neurofibrosoma, 300.000 pares de bases.
Una barbaridad, ¿no? Secuencia nucleótida del X frágil, CGG. Mutaciones químicas espontáneas, como lo que genera la hemoglobina A, la hemoglobina S. Algunas frecuencias de mutaciones en el ser humano ven todos estos rasgos y la cantidad de mutantes por guión de gametos. Algunas mutaciones ocurren en el espermatozoide, otros ocurren en el ovario. Ahí, por ejemplo, ¿por qué una mujer muy vieja no puede tener hijos? Hace poco en Argentina, una mujer de 60 y tantos años tuvo ¿cómo se llama esto? Una fecundación asistida y tuvo gemelos. Pero anteriormente ya había tenido un hijo así a muy edad avanzada y lo abandonó. O sea, ¿por qué razón? O sea, tuvo un hijo a los 65, lo abandonó porque ya no pudo tenerlo más, la vieja pues. Y luego se aventuró a tener otros hijos más, a los 70 y tantos años. Entonces, ¿qué pasa con ese óvulo? Está viejo, pues. Ese óvulo está viejo. ¿El espermatozoide de un viejo estará viejo? ¿Por qué no? Porque constantemente se está produciendo. En cambio, un óvulo, un ovocito está ahí, no hay esperanza, ¿no? Entonces, mientras esperas ese viejo. Entonces, ¿qué pasa con los telómeros? Se desgastan. Empieza la apoptosis. Y, obviamente, al momento de la mitosis, sobre todo la meiosis, algunos fragmentos de los cromosomas no se logra disociar por completo y empiezan los problemas cromosomales. Así que bueno, sigamos. Tenemos acá algunos codones y el aminoácido que lo codifica. ¿Qué pasa con las mutaciones? Pueden ser sustituciones o transiciones, quiere decir que un nucleótido es cambiado por otro y eso es suficiente para que genere un cambio. Transversiones, si pueden ser a través de una base púrica por una pirimidina o viceversa. Acuérdense que las purinas que eran las guaninas y las citosinas, las pirimidinas eran adeninas y timinas. Adiciones, si en un gen insertamos un codón más, esa es una inserción, o sea, un triplete. Pero si insertamos un nucleótido, cambiamos el marco de lectura y se trunca la proteína. ¿Okay? Eso quiero que tomen en cuenta. Las inserciones pueden tener estas características. Si se inserta un nucleótido 2, se trunca la proteína. Pero si se inserta un triplete de codones, la síntesis de la proteína continúa, pero ya es más grande. O puede sufrir de lesiones, o sea, se pierden nucleótidos. Esto ocurre, por ejemplo, con pacientes. Yo por ejemplo, trabajo con pacientes con VIH. Estos pacientes, algunos son progresores a largo plazo, o sea, que no progresan a SIDA. Están mucho tiempo ahí, son muy promiscuos y todo, y no progresan a SIDA. Y es que ellos tienen una mutación en un receptor que se llama CCR5. Este CCR5 es una llavecita que el virus usa para ingresar a la célula. Pero estos pacientes tienen una mutación de 32 nucleótidos, o sea, 32 nucleótidos que se han deletado, han desaparecido. Es una deleción de 32 nucleótidos que cambia la conformación de la proteína y este virus que quiere ingresar ya no puede ingresar, su llave ya no funciona. Entonces el paciente está viviendo feliz, contento, tiene muchas parejas sexuales y no progresa SIDA. ¿Okay? Entonces esa es una característica de las mutaciones por deleción. Pero también pueden ser letales, pueden ser subletales, pueden ser condicionales también, es decir, que se condiciona la exposición de fármacos, somáticas, si es que afecta la estructura del organismo, o genéticas, si altera la información de los gametos y los descendientes. Entonces, estas características, de acuerdo a su expresión de las mutaciones, conllevan a que el organismo viva o ya no. Respecto al efecto que producen en el organismo, puede ser positivo, negativo o neutro. Algunas mutaciones ni siquiera se expresan. Hay tipos de mosaicismo, por ejemplo, que en los padres ni siquiera se manifiestan, pero se manifiestan